Ok, estamos por comenzar. Nada más nos están pidiendo unos minutitos porque vamos en transmisión por redes sociales. Pero bueno, ya en cuanto me indiquen, arrancamos. Y de nuevo, muchas gracias por venir. Recordarles que a la 1 de la tarde vamos a tener aquí en la explanada a Javier Santaolalla. Por si gustan, va a estar platicando de física, magia y muchas cosas. ¿Ya? Listo, cuando gusten. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues comenzamos. Muchísimas gracias nuevamente, público, gente que nos está viendo desde redes sociales. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la 10ª fiesta de las ciencias y las humanidades. Yo soy Raúl Torres Granada y les saludo con mucho gusto porque hoy vamos a platicar de un tema muy importante, muy actual y que se tiene que abordar desde el punto de vista, como es el enfoque de la fiesta, humanidades y ciencias. Antes de comenzar, comentar que la fiesta de las ciencias y las humanidades promueve la reflexión desde diversas perspectivas con el objetivo de fomentar un sentido crítico en su audiencia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la postura de la UNAM. Y bueno, dicho esto, este año la fiesta de las ciencias y las humanidades se enfoca en el deporte, específicamente la ciencia en el deporte. Y el tema que vamos a platicar hoy, que es redes sociales, mercadotecnia y generación de fake news, nos viene como anillo al dedo porque pues muchas veces estamos viendo contenido y no sabemos, uno, qué estamos viendo, o dos, si la información es correcta. Y esto es súper importante y aquí tenemos un panel que nos va a ayudar a abordar este tema desde su área de expertise. Voy a estar presentando a las y los ponentes que nos acompañan esta mañana y quiero comenzar por la máster Tania Benavides. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y comunicadora científica. Desde 2016 es gestora de redes sociales en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde comparte su pasión por la ciencia. Es máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Tania, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Déjale prender así apretadito. Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y un gusto también estar compartiendo panel con todos ustedes. Muchas gracias, Tania, bienvenida. Nos acompaña también la maestra Miriam Ruiz. Ella es profesora de la asignatura en nutrición, licenciada en nutrición humana, maestra en ciencias del deporte y del ejercicio. Tiene experiencia en investigación clínica, en protocolos dirigidos para la industria farmacéutica, en ensayos clínicos para poblaciones con distintos padecimientos. Cuenta con un diploma en Fundamentos del Entrenamiento Deportivo y Nutrición en el Deporte y Actividad Física. Brinda consultoría privada desde el 2011 con atención a deportistas de todas las ramas deportivas. Maestra, ¿cómo está? Ay, pues muy bien, la verdad es que les agradezco mucho esta invitación y sobre todo muy contenta de poder convivir con ustedes ya en presencial porque realmente regresamos pues de una pandemia, ¿no? Entonces, básicamente para que nosotros podamos sacarle partido a este conversatorio, yo creo que se sientan ustedes en confianza y todas las preguntas que ustedes tengan, con toda confianza pueden hacerlo y bueno, pues básicamente el tema es bastante interesante. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Nos acompaña también desde España, vía Zoom, me parece que únicamente lo vamos a tener por audio, el máster Saúl Sánchez. Él es graduado en nutrición humana y dietética y máster en condicionantes genéticos, ambientales y nutricionales del desarrollo y el crecimiento por la USC. Cuenta con curso de experto universitario en nutrición deportiva y tiene experiencia en el deporte profesional, colabora en clubes y atletas de alto rendimiento. Actualmente realiza divulgación en redes sociales y le pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok como Nutri Saúl. Saúl, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes en España, buenos días, buenos días para vosotros ahí en México. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar colaborando aquí un ratillo con vosotros y hablando de un tema tan de actualidad y tan interesante como es las fake news en redes sociales. Muchísimas gracias, Saúl, y bienvenido. Un gusto escucharte nuevamente. También nos acompaña Sergio Álvarez. Él es maestrante de Ciencias de la Complejidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Bioquímica Diagnóstica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con un diploma en Planificación del Ejercicio Físico y Acondicionamiento Físico por Universidad Anáhuac y tiene un certificado por la Universidad La Salle como profesional en acondicionamiento físico especialista en fuerza. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues abordar este tema tan difundido en redes sociales y contribuir me llena de mucha alegría. Muchas gracias por estar acá. Y también está con nosotros el maestro Arturo Loaiza. Él es profesor de castellano y literatura egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, es maestro de literatura latinoamericana por la misma institución, cuenta con más de 15 años de experiencia como profesor en educación media y superior. Tiene una amplia trayectoria y actualmente trabaja en la Dirección General de Materiales Educativos y desempeña funciones de subdirector. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Tengan todas y todos un verdadero placer poder estar en este espacio, un poco para mostrar, ¿no?, desde distintas miradas, desde la mirada científica, la comunicación, la preparación física y también desde nuestra perspectiva, la comunicación y los libros de texto, ¿no? Lo que tiene que ver específicamente cómo hay todo un planteamiento externo e interno que nosotros nos encantaría poder compartir acá con ustedes. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Les voy a explicar cómo vamos a llevar a cabo esta plática. Todos los que se encuentran aquí y en redes sociales, tendremos 3 rondas. En esta primera ronda, cada ponente cuenta con 5 minutos para abordar un tema que ya hemos platicado previamente. Después, en la segunda ronda, contarán nuevamente con 5 minutos y en una tercera ronda tendrán 2 minutos para abordar sus conclusiones, sus últimos temas de abordaje y entonces daremos paso a las preguntas que tengamos aquí en el auditorio o en redes sociales, que ya tengo aquí un grupito donde me van a estar canalizando todas las dudas que nos hagan llegar desde sus computadoras. Y bueno, como lo comentó la maestra, siéntanse libres de preguntar, de interactuar. De hecho, vamos a tener por ahí unas preguntas para ustedes. Entonces, bueno, sin pena, que acá está en confianza todo. Dicho esto, también comentarles, ponentes, aquí tengo un cronómetro donde voy a estar tomando el tiempo y bueno, les voy a indicar cuando ya esté próxima la finalización de su intervención, porque tenemos más adelante otras pláticas, entonces bueno, para no amontonarnos, ¿no? Y dicho esto, vamos a comenzar con esta primera ronda del tema que nos ocupa, que son las fake news, las redes sociales, el marketing y todo el tema del ecosistema de redes sociales. Y me gustaría comenzar, pues, desde cero. Maestra, ¿qué son las fake news y, sobre todo, la relación tan importante y tan delicada que se tiene con la nutrición? Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante complejo, pero quiero comentarles que las fake news no es un tema nuevo. De hecho, la humanidad siempre ha, de alguna manera, utilizado las fake news con cierto propósito. Las fake news en realidad lo que significa son información falsa que tiene un carácter pseudocientífico, es decir, que no está comprobado científicamente, o que también tiene un grado pseudo periodístico. Y la finalidad de una fake news es proporcionar o liberar una información con una finalidad, crear confusión. ¿Ok? Y esa confusión va a tener un alcance, ya sea ganancia para alguna persona que no sabemos quién es, puede ser la industria, puede ser la política, puede ser alguna situación en particular, pero lo que va a pasar es que las fake news lo que hacen es polarizar la opinión, ¿ok? Entonces de ahí hay que empezar a tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Se podría direccionar el micrófono? Bien, ok, creo que sí, ¿ya me escuchan bien? Porque no sé si comencé y me escucharon. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, partiendo de esto, las fake news, pues hay que tener mucho cuidado con esa información, porque en un artículo que se publicó recientemente, parece ser que el 70% de la información que nosotros revisamos regularmente en Internet es falsa.
Y también hay otro dato importante en el cual la información falsa es la que más empieza a liberarse en todas las redes, ¿no? Sobre todo porque muchas veces tienen un carácter que tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que necesita la población y tiene que ver mucho con sus pulsiones, es decir, puede ser que las fake news te estén dirigidas a controlar a lo mejor el miedo, las aspiraciones, la motivación, y por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, con respecto a la nutrición, pues bueno, eso es muy complicado porque hay infinidad de información que tiene que ver con temas nutricionales. Ahora, a la gente, regularmente a todos, siempre nos ha importado saber cómo podemos estar saludables, cómo podemos prevenir ciertas enfermedades y sobre todo es parte del ser humano siempre buscar ese elixir de la vida, ¿no? O sea, la fuente de la juventud. Y bueno, pues muchas veces estas pulsiones pues son aprovechadas también por la industria, llámese alimentaria en algunas ocasiones, pues para poder vender sus productos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Una de las cuestiones también que quiero comentarles es que cuando ustedes intenten buscar información, sí es necesario que hagan un análisis de lo que ustedes están leyendo, porque regularmente cuando ustedes revisan Google, regularmente siempre va a enfocarse a las búsquedas que ustedes hicieron previamente. Entonces la información ya está filtrada. Por eso es que si ustedes tienen alguna cuestión o alguna inquietud con respecto a nutrición, siempre lo primero es buscar esa inquietud en un libro, ¿no? Es una información que ya está ahí, pero si no lo tienen, buscar en internet alguna página que tenga un carácter de fact-checkers. Los fact-checkers, y es importante comentar, son esas páginas donde existen ciertos verificadores de la información y hacen un filtro de información que puede ser falsa o información que puede ser mucho más puntual científicamente. Hay algunas otras, ya finalmente platicaremos sobre esos fact-checkers y ustedes pueden ir de alguna manera entendiendo esta situación. Tomando en cuenta este punto, supongo que van a salir algunas preguntas que después vamos a contestar, sobre todo si ustedes tienen alguna cuestión más específica sobre nutrición, porque de nutrición podemos hablar muchísimo, hay muchas cosas, pero lo que sí quiero dejar puntual es esto: antes de tomar alguna acción con respecto a su salud, siempre tienen primero que preguntarle a un profesional de la salud y ya que ustedes tengan ese primer acercamiento, entonces buscar otra información siempre con una base científica. Entonces vamos a ir respondiendo algunas otras preguntas. Muchas gracias, maestra. Como bien lo comenta, más adelante vamos a abordar este tema de fact-checkers y pues qué importante, ¿no? Que el 70% de la información que encontremos en internet sea falsa y esto es verdaderamente preocupante aterrizándolo a temas de salud, evidentemente que a partir de COVID-19, bueno, vino todo este boom tan necesario, ¿no? De redescubrir la salud, de redescubrir la ciencia, también aterrizándolo a cualquier otro entorno social y bueno, más adelante también lo vamos a platicar con nuestras y nuestros ponentes. Y me gustaría ir con Tania para ir aterrizando precisamente este ecosistema de las redes sociales y el riesgo de fake news que ya nos comentaba la maestra, sobre todo porque, bueno, nos gusta hacer contenido, ¿no? A muchas personas, pero ¿quiénes han compartido una dieta o han hecho una dieta que le compartió la tía, la prima, la vecina, el amigo, porque les dijo que estaba buenísima? Levanten su mano. ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Acá? Tú cuando no sabías. Okay. Ah, bueno, sí, antes. Exacto, ¿no? Bueno, en redes que nos pongan exactamente quiénes sí, ¿no? O, por ejemplo, también, ¿quiénes han seguido una rutina de ejercicio? Porque les han dicho, con esa bajas, con esa se te hace pompi, con esa absolutamente todo. Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Ah, eso ya fueron más. Muy bien, muchas gracias. Y es que justamente es eso, ¿no? Nos pasa que en redes sociales es muy sencillo compartir información falsa. Y no solamente en materia de
de nutrición o un aspecto mucho más físico, sino de absolutamente todo, de sismos, de terraplanismo, de un montón de cosas, ¿no? Pero hoy que aqueja a tema de nutrición, vamos a dejarlo en tema de nutrición simplemente. Perdón. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué las redes en general tienen esa facilidad? Bueno, ya la maestra comentó una parte, ¿no? Que es justo que le pegan a los sentimientos, ¿no? Por supuesto, y lo podemos ver hasta en las reacciones de Facebook. Digo, ya sé que aquí veo gente muy joven y seguramente va a decir, Facebook, pues, ¿qué es eso? Pero si ustedes lo ven con las reacciones de Facebook, van a ver que todo es o me encanta, o me divierte, o me entristece. Todo son emociones. Y por supuesto, con eso es con lo que conectamos con la audiencia, ¿no? Pero también, eso por un lado. Luego, por otro lado, la facilidad que tenemos de generar contenidos. Lo decía también la maestra, las fake news han existido de siempre, pero ¿cuál es el asunto ahora? Que todo el mundo tenemos acceso, bueno, todo el mundo todavía no, pero una buena parte de la población todavía tiene acceso a estas cosas. Y cualquiera podemos generar un video, cualquiera podemos hacer 1000 cosas y compartirlo en redes. Ahora, también, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo comparto, seguramente muchas veces dudamos de las instituciones, ¿no? Suele pasar que la gente duda de las instituciones, pero si me lo dice mi primo, pues seguramente le voy a creer, ¿no? Y entonces, ahí también, digo, probablemente mi primo no me lo está diciendo de mala onda y lo está haciendo de una manera muy bien intencionada, pero si mi primo no es un profesional en este punto, podríamos ahí poner como ciertas reservas, ¿no? Ser cautelosos en esta información, porque, insisto, puede ser que no sea que lo haga de mala onda, pero finalmente si no hay un filtro que está ahí detrás, si no hay una información, puede ser que a él le llegó también esta información falsa y entonces a eso es a lo que iba. Ahora la facilidad de tener estas cosas y de replicarlo es muy sencillo. La viralidad que tenemos en las redes sociales hace que, por supuesto, tengamos un montón de fake news, ¿no? Eso, por supuesto, también, yo no estoy en contra en que las redes sociales nos den voz, ¿no? Eso da voz a la gente y eso también es muy importante, pero, insisto, siempre tener la parte crítica. Y, bueno, finalmente, creo que en este sentido, ya como para dar pauta a mi siguiente intervención, es que ahora que trabajamos, yo trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y generamos contenidos de divulgación de ciencia para redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que las instituciones estamos obligadas en ese sentido a generar contenidos y, por supuesto, no podemos, aquí hay gente que hace radio, televisión, un montón de cosas, los mismos museos, hoy que estamos en Universum, pero también las redes sociales tenemos que entrarle, sobre todo cuando nos dedicamos, ya es un medio que ha permeado completamente. 30 segundos. Ya voy, no me presiones. Cuando es un medio que, sobre todo hay muchas fake news, pero esta parte es importantísima, entender el medio, porque si todo el mundo se mete a sus redes sociales y estás viendo, no sé, a Calvin Harris, o estás viendo a un montón de gente, y resulta ser que viene esto con toda la metodología de disculpe, ¿me permite hablarle de? Pues evidentemente no vamos a entrar en el gusto del público, no vamos a entrar. Entonces, en ese sentido tenemos que entrarle, entender que es un medio de entretenimiento y en ese sentido generar contenidos que, por supuesto, entretengan, pero que también transmitan información. Muchas gracias, Tania. Sí, bien importante lo que comenta y más adelante estará abordándolo un poquito más, Tania, en este sentido de la obligación que tienen las instituciones al comunicar con hechos, al comunicar con evidencia, con ciencia, ¿no? Con todo este ecosistema. Y antes de irme a los mitos específicos de los gimnasios con Sergio y la nutrición con Saúl, me encantaría preguntarle a Arturo, ¿cuál es el papel de los libros de texto gratuitos al momento de formar una ciudadanía informada?
Bueno, hay varios elementos antes de llegar allí, un poco para complementar con lo que dicen las colegas. Primero, hablar específicamente que las comunicaciones ejercen una hegemonía sobre nosotros y esa hegemonía sobre nosotros comienza entonces a generar una influencia tan grande que comienza a cambiar nuestros gustos, nuestras maneras de actuar, de ser y de estar en el mundo, de relacionarnos con el otro y con la otra, y en ese tenor entonces esa supremacía, en el caso específico de la nutrición, por ejemplo, hace que comencemos a creer en estándares de belleza que van principalmente en el 90-60-90 en el caso de las chicas y en el caso entonces de los chicos hablar de un cuerpo que esté definido, torneado como si fuese hecho pues por los propios dioses a mano, como una escultura griega, ¿no? En ese tenor entonces esos estándares de belleza que no nos representan como latinoamericanos, que no nos representan como caribeños, y entonces partiendo de allí la industria de la que la maestra hacía referencia, la industria de los fármacos, la industria de la alimentación, pero también la gran industria cultural, es decir, los medios de comunicación, la industria editorial, la música, el cine y esta serie de contenido que estamos consumiendo permanentemente ejerce entonces una gran influencia sobre la población, específicamente en nuestros jóvenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la industria? Ha segmentado las audiencias y esa segmentación de audiencia permite entonces que el contenido que tú consumas sea el que tú necesites o el que crees que tienes que consumir, ¿no? Y entonces por eso cuando abrimos nuestra cuenta de TikTok, que nos comienza a pedir, a perfilar, ¿no? Porque ya la cuenta nos perfila, nos comienza a perfilar y tenemos 18 años. Y como tenemos 18 años hay una estandarización de gustos. Y esos gustos entonces obedecen además a estudios psicológicos, a estudios de mercado, para diseñar entonces estrategias que lleguen directamente a nosotros, ¿no? Y tú sientas que cuando estás viendo el TikTok o cuando estás viendo el Instagram parece que te está hablando a ti. O sea, e incluso probablemente a ustedes les pudo haber ocurrido que hoy quizás estamos hablando de este tema y usted busca allí en cualquier motor de búsqueda de su equipo celular o de su computador mediante una red social, cualquier tipo de contenido, y en una semana le va a aparecer eso mismo, ¿no? Parece que a veces decimos, esto es como una brujería, me está como leyendo la mente, ¿no? O sea, me está como leyendo la mente y sabe que me quiero comprar un mueble o cómo sabe que yo necesito un mueble o que quiero cambiar de coche. Es que sencillamente nos está induciendo al consumo, y ese consumo además está muy, muy enfocado hacia el tipo incluso de población, el rango etario, todas las características además sociales y emocionales además que ponemos nosotros en cuando compartimos y cuando generamos un contenido en redes sociales. Todo esto, por supuesto, cuando lo analizo, ¿no?, desde la perspectiva ya del libro de texto, que es a lo que nos corresponde en la Secretaría de Educación Pública, vemos que el libro de texto ha sido históricamente una herramienta de formación por excelencia de las familias mexicanas. No hay una familia mexicana que no tenga un libro de texto, y ese libro de texto entonces tiene un contenido verificado, tiene un contenido realizado además por expertos, no para atender la generalidad e invitar al consumo de productos y o servicios que son a lo que nos incitan las redes sociales, sino que procura un poco esa formación de criterios, ese desarrollo de pensamiento que va hacia, principalmente, ya lo desarrollaré en la próxima intervención, que va hacia la alfabetización informacional, ¿no? Necesitamos estar alfabetizados informacionalmente, poder tener herramientas para decir esto es verdad, esto es mentira, o esto sencillamente, miren lo que acaba de decir la maestra, 70% del contenido que consumimos es falso. Y en medio de esa falsedad, el 100% del contenido que está en el libro de texto tiene una garantía científica,
psicológica, pedagógica que va justo a responder a las necesidades de formación de los y las niñas de educación básica. Muchas gracias, Arturo. Importantísimo lo que comenta. Digo, ya también más adelante vamos a abordar el lado bueno, ¿no?, de las redes sociales institucionales que precisamente nos hemos aferrado a no querer vender, ¿no?, precisamente para respetar esta línea que comenta el maestro de realmente poder dar herramientas a las personas que les sean útiles. Muchas gracias, maestro. Y quisiera ir contigo, Saúl, hasta España. ¿Cuáles son los, bueno, primero este contexto que ocurre del tema que nos ocupa en España y cuáles son algunos de los mitos de nutrición que tú detectas por aquel lado? Ah, ya te vemos. Hola. Sí. Hola, ¿me escucháis bien? Te escuchamos bien. Ahí estás otra vez. Adelante. Vale. Pues aquí en España un poco la situación es más o menos parecida, porque al fin y al cabo, bueno, las redes sociales un poco son globales en este sentido. Entonces también sucede este problema de las fake news y también existe desinformación. ¿Qué pasa? Para mí es un tema complejo, porque al fin y al cabo, sobre todo cuando hablamos de nutrición, si hablásemos de fármacos, por ejemplo, las fake news estarían bastante más claras, porque al fin y al cabo necesitamos una serie de ensayos clínicos y los resultados que se obtienen de los ensayos clínicos muchas veces pues son difícilmente refutables, ¿no? Entonces nos dan una noción clara de lo que tenemos entre manos. Sin embargo, cuando hablamos de nutrición, hacer ensayos con un determinado alimento o con un determinado nutriente a corto, medio o largo plazo no siempre es sencillo y tampoco no siempre se puede aislar tanto los individuos como las condiciones, lo que complica un poco sacar conclusiones. Esto lleva a que haya una gran parte de ensayos o de artículos que sean de tipo observacional, con cortes más o menos amplias. Y esto, bueno, puede estar muy bien para generar hipótesis, que es algo de lo que hablaremos más adelante también en próximas intervenciones, pero no nos sirven para concluirlas. Entonces, al fin y al cabo, sí que es verdad que estamos expuestos a muchos tipos de ensayos diferentes que se pueden publicar, pero es difícil reconocer cuáles tienen buena calidad y cuáles no, incluso por parte de los expertos, no siempre es sencillo. Luego puede haber conflictos de intereses que todavía dificulten más la labor y tampoco es fácil sacar conclusiones. Es más, se pueden abordar los distintos estudios muchas veces en determinados campos relacionados con la nutrición desde distintos puntos de vista. Entonces, según cómo los interpretemos, según qué conclusiones saquemos de ellos, podemos generarnos una ideología u otra a nivel nutricional. Y al fin y al cabo, ninguno de los profesionales tampoco estamos libres de sesgos, siempre tiramos por un punto o por otro. Yo, por ejemplo, como me dedico al mundo del deporte, pues siempre tiendo un poco a favorecer todo lo que atañe a la nutrición deportiva, que no deja de ser un sesgo, es mi forma de verlo, pero puedo estar equivocado, ¿no? Y esto sucede con otros compañeros pues que tienen otros sesgos distintos. Entonces realmente nadie es 100% objetivo. ¿Qué sucede? Que el público general normalmente tiene menos capacidad que el experto, el profesional, a la hora de discernir los tipos de estudios a los que se enfrentan, la calidad de las evidencias que se aportan y la metodología empleada. Entonces esto puede llevar a que, que se genere una cierta desinformación. Aún así, y a pesar de las fake news, una cosa bastante positiva que tienen las redes sociales es que si miramos la parte negativa, lo malo es pues, que amplifica un poco el boca a boca, ¿no? Lo que sucedía quizás hace 20, 30 años de que un familiar me decía que esto era lo bueno, esta dieta o este entreno, y yo me lo creía, pues esto se puede ver amplificado porque no se lo voy a decir a un familiar, se lo puedo decir a millones de personas, que me pueden creer o no, pero tiene una parte positiva y es que en muchas ocasiones se corroboran con fuentes o bibliografía. Vale, siempre con referencias a estudios realizados, que pueden estar mejor o peor realizados, que pueden tener más o menos conflictos de intereses, pero bueno, por lo menos en algunas ocasiones o quizás en bastantes ocasiones se justifican con una base sólida, que eso permite también al lector, si tiene un poco de interés, en acudir a la fuente, en hacer una lectura un poco más extensa y luego sacar sus propias conclusiones. Porque al fin y al cabo la ciencia se trata un poco de esto. Es decir, da igual quién me esté diciendo determinada afirmación, que si yo tengo un pensamiento científico, un pensamiento crítico, lo primero que tengo que hacer es, vale, yo recibo toda esta información, pero tampoco la voy a dar por cierta siempre, es decir, tiene que haber una cierta capacidad de duda. Esto es difícil en el público en general, porque cuando yo voy al nutricionista, yo voy al médico, pues tampoco voy a dudar sistemáticamente de todo lo que me dice, ¿no? Esto está claro, pero cuando analizamos información en redes sociales, pues deberíamos de tener siempre un poco este espíritu crítico. Está muy bien, yo puedo asimilar y estar receptivo a leer casi cualquier tipo de ensayo, casi cualquier tipo de estudio, pero bueno, no lo tengo que dar por cierto. Muchas veces me quedo solo con el título y realmente lo interesante es acudir a la fuente.
Y dicho esto, en cuanto a los mitos más extendidos dentro del contexto de la nutrición y aplicado un poco a la nutrición deportiva, por lo menos aquí en España o dentro de un poco de los pacientes con los que yo trabajo, existen todavía muchos mitos relacionados con el consumo de proteínas, que es algo que a día de hoy se está incentivando, porque ya se sabe que es casi mejor pasarse que quedarse corto en cuanto a aporte, ¿no? Pero todavía mucha gente tiene miedo de qué pasa si consumo demasiadas proteínas, si me van a generar daño renal, si me van a provocar daño hepático, si debo o no consumir suplementos, si los suplementos son solo para deportistas o se pueden incluir en la dieta de una persona sana, normal, que no haga tanto deporte. Luego, respecto a los suplementos, también hay mucha desinformación porque hay gente que todavía sigue pensando que son malos, que solo son para atletas, que no se pueden administrar a adolescentes. Y es cierto, no cualquier tipo de suplemento se puede administrar a un adolescente. Por ejemplo, la cafeína, pues bajo mi punto de vista y bajo la evidencia, no es lo más indicado, pero bueno, hay otros 20 que sí nos segundos, puede Saúl, servir, perdón. sobre todo cuando hablamos de un determinado rango de rendimiento. Y luego también con ciertos valores relacionados con analíticas, como pueden ser alimentación y colesterol, todavía sigue habiendo mucho mito. Yo creo que esto es un poco a nivel mundial y a veces se refleja también en las analíticas que vemos en deportistas. Y estos serían un poco los que yo detecto como más frecuentes. Muchísimas gracias. Has dicho una idea clave, que es pensamiento crítico, ¿no? Y creo que cuando lo mencionaste aquí inmediatamente asentimos, porque tal cual es de lo que se trata, de poder brindar a la gente las herramientas para poder construir un pensamiento crítico y que esto le lleve a tomar mejores decisiones en su día a día, ni siquiera enfocado únicamente a la nutrición, a la ciencia, sino en nuestro día a día, que es parte de la misión de tanto de la dirección como de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Gracias, Saúl. Y Sergio, en tu caso, ¿cuáles son algunos de los mitos que se aterrizan en gimnasios y que las redes sociales también tienen un papel importante? Fíjate que me gustaría retomar algo que dijeron acerca de la estética de las estatuas griegas. Eso es muy interesante porque las estatuas griegas son anatómicamente irreales. O sea, desde ese entonces ya había una fuerte tendencia a tratar de transformar el cuerpo humano. Y me gustaría también preguntarles cuántos de ustedes han entrenado o quisieran entrenar primero para que trabajen su estética corporal y ya después viene todos los otros temas de la salud, o sea, que sea su primer pensamiento entrenar por un tema estético. De todos mis pacientes que yo tengo y clientes, el 90% lo primero que me dicen es quiero entrenar porque quiero verme bien. Y también esta parte de la estética corporal se ha visto muy influenciada por el arte, porque también el arte ha sido como este precursor de las redes sociales, donde la figura humana llama la atención, pero también se empieza a tergiversar cómo debería de ser un cuerpo estético. A lo largo del tiempo la estética va cambiando, pero lo que se conserva es esta tendencia de los humanos de querer cambiarnos, ¿no? De querer adaptarnos a ese estándar de belleza. ¿Cuántos de ustedes han escuchado No Pain, No Gain? Todos, y es como el mantra que muchos entrenadores y principalmente entrenadores tienen en el gimnasio, ¿no? Y esto está muy alejado de lo que debe de ser un entrenamiento deportivo. Un entrenamiento deportivo debe de hacerte sentir bien, debe de cuidar tu cuerpo, no debe de lastimarte, no debe de dañarte también emocionalmente porque estás recibiendo refuerzos negativos constantemente. Es me duele, me canso, no tengo energía para hacer mis demás actividades. Y esto constantemente lo único que va a hacer es que tú te frustres y que dejes el entrenamiento. Entonces, ese es un punto súper rojo que si ustedes van al gimnasio y su entrenador los trata mal, lo están sintiendo este refuerzo negativo, algo hay que revisar. Otro de los fake news que más me llama la atención es que para que un entrenador sea bueno tiene que tener el cuerpo de Hulk, ¿no? Todos los extremos son malos, tanto tener un porcentaje de grasa alto como un porcentaje de músculo muy alto, como una masa esquelética también muy alta. Las personas que desarrollan cuerpos muy voluminosos en términos de músculo es muy probable que utilicen fármacos y estos fármacos tienen repercusiones en muchos órganos del cuerpo y en la salud a lo largo del tiempo. Entonces también hay que ser muy críticos con quién te dice que su cuerpo es natural y que realmente sea natural. Siempre hay que ser muy críticos con toda la información que nos llega.
porque a veces incluso de profesionales, y esto es muy lamentable, yo lo he visto en redes sociales que hay gente que tiene licenciatura, tiene maestría e incluso hasta tiene doctorado y que comparte información precisamente para desinformar y para obtener un beneficio, ya sea económico, ya sea más seguidores, ya sea más influencia, lo que sea. Incluso hay profesionales que no tienen ética y que comparten información falsa. Seguir los consejos de mi influencer favorito me va a ayudar a llegar a mi objetivo. Es que Vela tiene un cuerpazo y de seguro sabe exactamente qué es lo que va a ser bueno para mí. Eso tampoco es cierto. Hay una influencer que sacó su proteína y que muchos conocemos y que da sus consejos. A mí lo que me queda claro es que su entrenador y su nutrióloga son buenísimos, porque sí tiene un cuerpo muy estético, pero lo que ella dice y sus conocimientos no dan para esto, ¿no? No el hecho de que tú tengas un cuerpo bonito te hace académicamente competente para poder ayudar a otras personas. Las mujeres que hacen peso cargan peso, en el gimnasio desarrollan cuerpo de hombre. ¿Quién de las mujeres cree que esto es cierto? ¿No? Bueno, esto es algo que yo he escuchado constantemente cuando llegan conmigo a la asesoría de entrenamiento y me dicen, es que la estética que yo quiero, principalmente mujeres, son piernas grandes y brazos delgados, y entonces esto también es algo que les impide que tienen cierto rechazo a desarrollar masa muscular en tren superior. Entonces esto también es como un fake news que está muy arraigado. Los adultos mayores también no pueden realizar actividad física. También esto no es cierto, hay que acoplarlo, dependiendo de la edad, del sexo, de la persona, específicamente se puede diseñar un programa de entrenamiento físico. Muchas gracias, Sergio. Sí, bueno, este influencer tiene un gran equipo de entrenamiento y de nutrición, pero de mercadotecnia, ¿no? Que es precisamente lo que también queremos abordar, cómo aquí juegan estas herramientas de marketing, de publicidad, que van directamente a las personas para llegar a su parte aspiracional, ¿no? Y poderles vender toda esta idea, lo dices muy bien. Y le diste entrada directa a Miriam para platicar estas fake news comunes en nutrición por parte de influencers, precisamente, y de medios de comunicación. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una de las cosas que quiero comentarles es que intuitivamente algunos, cuando ya tenemos cierto conocimiento de nutrición o cuando ustedes ya están empezando a revisar esto, intuitivamente saben que eso puede ser una fake news, o sea, intuitivamente. Pero ¿por qué todavía seguimos haciendo la dieta de la luna? ¿Por qué seguimos creyendo que el agua con limón nos va a bajar de peso? ¿Por qué pensamos que, por ejemplo, comer una dieta solamente de manzanas nos va a poder bajar de peso, ¿no? ¿Por qué seguimos creyendo en eso? Porque tenemos una necesidad, y esa necesidad puede ser una necesidad estética, es decir, una cuestión emocional. Me veo un día en el espejo, me veo a lo mejor con sobrepeso, me veo avejentado, por decirlo así, en una cuestión de emociones, no me siento bien, puede ser que me veo con sobrepeso, y si tengo toda esta cuestión también de la motivación o la cuestión psicológica, pues puedo verme en ese sentido de utilizar cualquier método rápido para poder estar como yo quiero, ¿no? Quiero estar con una cierta estética, porque una de las situaciones es que hay una presión social muy fuerte. Y esa presión también tiene que ver mucho con los influencers. Una de las ventajas que tienen los influencers es que saben comunicar y saben pasar esa información a la población, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos cayendo en eso? Por esa situación, por una necesidad que puede ser emocional o de salud. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Para que ustedes siempre se den cuenta o intuyan que es una fake news, recuerden que la publicidad va a utilizar ciertas palabras en específico. Cuando ustedes escuchen cuando ustedes escuchen rápido, cuando les prometan resultados rápidos, cuando les prometan resultados maravillosos, eso es algo que puede guiarlos a ustedes para saber si es una fake news. Entonces, partiendo de eso, pues bueno, quiero comentarles que existen algunas herramientas que posiblemente pudieran ayudar, ¿no? Por ejemplo, actualmente está muy famosa, pues bueno, utilizar la dieta cetogénica. Por ejemplo, se utilizan otro tipo por ejemplo, suplementos, el uso de proteínas, el uso a lo mejor de ciertos suplementos que nos producen o son estimulantes, ¿no? En cierta manera,
quiero explicarles como nutrióloga, en cierta manera, esos, digamos, métodos pueden ser utilizables como una herramienta a corto plazo. O sea, es decir, sí te pueden servir. Ajá. Pero recuerden que la base de la salud es el ejercicio físico y llevar un plan de alimentación adecuado y personalizado a la persona que lo está necesitando. Y sobre todo, siempre antes de hacer cualquier tipo de cambio, es necesario siempre hacerse una valoración bioquímica, porque nunca sabemos si a lo mejor yo tengo elevado mi ácido úrico, voy a querer una dieta para entrenar y entonces a lo mejor me proporcionan una dieta hiperproteica que pudiera exacerbar el problema que yo ya tengo de fondo y que no conozco. Entonces yo siempre digo, caras vemos, resultados bioquímicos no sabemos. Exacto, entonces yo no trabajo sin estudios clínicos, ¿no? Entonces, no importa, tienen que llegar con eso y una vez de que se hace esa valoración, entonces pudiéramos utilizar algún método, a lo mejor un suplemento, a lo mejor alguna dieta específica, pero la base es la alimentación y el ejercicio físico. ¿Por qué es importante también aclarar este punto? Porque cada vez que ustedes se someten a un plan de ejercicio o se someten a un plan de alimentación, recuerden que en el cuerpo van a ocurrir muchísimos cambios, eso se les llaman cambios metabólicos, y esos cambios metabólicos llevan un tiempo, no van a ser rápidos. O sea, es decir, cuando ustedes están empezando con un problema, por ejemplo, de diabetes o de resistencia a la insulina, y están haciendo ejercicio, cuando ustedes empiecen a hacer esos cambios positivos, su cuerpo va a empezar también a hacer cambios, es decir, va a mejorar, a lo mejor mejora también la producción de insulina, a lo mejor los receptores que tenemos en los músculos funcionan mejor, pero lo que quiero darles entender es que va a llevar un tiempo ese cambio metabólico. Por eso es que las sustancias, los suplementos o las dietas que les prometan algo rápido no va a funcionar, ¿ok? Es decir, se tiene que, digamos, tener ese estímulo durante un tiempo para que ustedes puedan lograr ese cambio. Y lo que pasa finalmente con esta situación es que lo que no queremos es tiempo, o lo que no tenemos es tiempo. Nos urge hacer las cosas rápido y por eso caemos en manos de charlatanes, esa es la verdad. ¿Fue? Muchas gracias, maestra. Y algo que también se vincula, y aquí nuevamente quiero ir contigo, Saúl, precisamente de estas personas que más bien resultan ser charlatanes, es que a veces incluso puede haber una mala interpretación de estudios científicos y esto lleva a generar también fake news. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, un poco lo que ya hablaba antes, ¿no? Lo que ya iniciábamos. Los estudios científicos necesitan a veces ser comprobados, por lo menos en cuanto a metodología. Es decir, todos los estudios científicos pueden aportarnos algo a nivel de plantear una hipótesis o sentar una evidencia, una conclusión, pero tenemos distintos rangos de evidencia y eso es algo que hay que tener muy en cuenta y que hay que respetar, sobre todo cuando después hacemos una aplicación de lo que se dice en estos estudios a nuestra práctica clínica diaria o a la vida de cualquier persona. Entonces, muchas veces lo que se hace, sobre todo en redes sociales, es coger estudios observacionales, ¿vale?, basados en cohortes más o menos amplias y a partir de ahí sentar conclusiones para sacar modelos dietéticos y extrapolarlos a una gran parte de la población. Y esto es algo muy habitual y, sin embargo, es algo que no es válido. ¿Por qué? Porque yo con un estudio observacional, es decir, dándole algo a alguien o a un grupo de personas y viendo o monitorizando qué pasa al cabo de los años, puedo sentar una hipótesis, pero no me sirve para comprobar sin una serie de análisis y sin segmentar en grupos, cegar los ensayos y aplicar un placebo, si esto realmente es causa-consecuencia, si hay correlación o si ha sido pues, una simple cuestión de casualidad, ¿no? Entonces, el hecho de aplicar, de utilizar estos estudios observacionales, aunque sean revisiones de estudios observacionales incluso, para generar sentencias o para generar evidencias y a partir de aquí hacer cambios o recomendar a la población en general algo, es relativamente peligroso. ¿Por qué? Porque las personas que puedan tomar esta recomendación quizás no estén tomando el camino correcto. Hemos de entender que, ante todo, las recomendaciones que se generan en redes sociales hay que tener mucho cuidado con ellas. Yo, particularmente, cuando comunico en redes sociales no estoy haciendo recomendaciones personalizadas y si alguien me pregunta, de hecho es algo que sucede, si les recomiendo algo, pues determinado suplemento, determinada dieta, determinado, no sé, cualquier cosa en base a alguna publicación que yo hice, yo siempre digo lo mismo.
yo no te puedo recomendar nada sin hacerte una valoración previa. Y para mí es un error y una equivocación, e incluso es una falta del código deontológico, el hecho de hacer una recomendación individual a una persona por redes sociales sin conocerla, sin una valoración y sin un estudio clínico anterior. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Nunca debemos de pensar que lo que se muestra en redes sociales, aunque venga acompañado de un estudio, sea del tipo que sea, es una evidencia sólida o una sentencia o es algo impepinable. Es más, incluso con ensayos que aportan evidencia mayor, que serían los ensayos, los SECAs, ¿no? Los ensayos controlados aleatorios, o incluso las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, puede ser que hoy saquemos una conclusión, que eso sí nos sirve para sentar conclusiones sólidas, y que dentro de X años, 10 o 20, por diferentes circunstancias, se sigan publicando ECAs, se sigan haciendo revisiones sistemáticas, metaanálisis, y nos muestren con estudios mejor diseñados que estábamos equivocados, porque volvemos a lo de antes, la ciencia es dudar de lo que sabemos y de lo que creemos que sabemos, ¿no? Porque muchas veces no estamos en lo correcto. Entonces, hay que tener cierto cuidado con estas interpretaciones de ensayos. Y sobre todo tener clara la pirámide de la evidencia, que se comparte muchas veces, y hay divulgadores que la ponen en redes de forma relativamente habitual, y que siempre debemos de pensar que la opinión de un experto es el nivel más bajo de la evidencia, aunque no vaya acompañado de un estudio científico. Yo, como experto en nutrición, puedo decir, pues no sé, que la dieta con muchos carbohidratos es buena, ¿vale? Y yo sí suelto esa afirmación a nivel general y no me apoyo en nada, eso tiene un nivel de evidencia, pero es el más bajo, ¿vale? Y luego a partir de ahí vamos escalando, luego tendríamos los estudios observacionales, luego tendríamos los ECAs, luego tendríamos las revisiones, luego las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, es decir, tenemos diferentes peldaños. Entonces, cuando nosotros vamos a sentar una evidencia, tenemos que irnos a la parte más seria, más sólida, que es el metaanálisis o la revisión sistemática, y aún así, la conclusión que yo saco, sobre todo cuando hablo de nutrición, muchas veces no es extrapolable a la población en general. Y también hay que cogerlo con pinzas, porque es lo que decía yo antes. Yo puedo querer descubrir si el tomate es bueno para, no sé, curar cierta enfermedad, pero es que es muy difícil replicar la situación en diferentes personas. Yo no puedo coger a 100 personas, puedo coger a 100 personas y darle tomates todos los días, o cierta cantidad de tomate, pero no puedo replicar los hábitos en todos de forma exacta. Es muy difícil. Y quizás algo diferente que hace uno ya me altera los valores, ¿no? Por eso es importante estar investigando todo el rato. Así que debemos siempre, pues, respetar esta evidencia. A partir de ahí, pues, podemos publicar en redes sociales, pero también hay una responsabilidad por parte del lector de decir, oye, yo no me creo lo primero que me dicen, es decir, vale, pues hay esa publicación, hay esa fuente, pero siempre cogerlo con pinzas, ¿no? Y bueno, pues cuanto más conocimiento del lector, también es más fácil discernir si eso que se expone es muy serio o realmente, bueno, es una hipótesis, que también es válido cuando hablamos de ciencia. Una hipótesis nos puede servir para mucho. Muchas gracias, Saúl. Sí, bien importante también tener este chip, ¿no? Como para, incluso creo que ya una vez que se entra en este ecosistema, ¿no? De un poquito más de información de distintas ramas, que se empieza a tener lo que comentaba ya Arturo, este pensamiento crítico, es más fácil, ¿no? Como identificar estas banderas rojas, de decir, ok, incluso si se tiene el punto de vista publicitario, decir, ok, como que me suena comercial, ¿no? Y si empiezas a rascar, pues te encuentras que esta persona está patrocinada por, o que hace muchas menciones de marca, casualmente, ¿no? Hacia ciertas marcas, ¿no? Antes de pasar con la importancia de la alfabetización por medio de libros de texto gratuito y de redes sociales, me gustaría preguntarle a Sergio cuál ha sido el desarrollo de la industria del fitness que nos ha llevado, pues, incluso a tener esta plática. Sí, yo recuerdo que cuando era niño, yo empecé como con esta inquietud de querer ir al gimnasio más o menos a los 16 años. Y yo me acuerdo que lo único que había era como el gimnasio del barrio y que ni siquiera era de mi barrio, estaba así como súper lejos y no había como tanto acceso. Actualmente las cadenas de gimnasio tienen una penetración en el mercado que es impresionante. La industria del fitness ha crecido tremendamente. No sé ustedes cómo lo han percibido. Yo creo que de esos hace 20 años, 25 años que pasó esto, al día de hoy, yo puedo pasar 3, 4 cuadras y veo un gimnasio, 3, 4 cuadras, otro gimnasio, 3, 4 cuadras, otro gimnasio. Y justo ayer que también estaba aquí en el Universo, me estaba escuchando un doctor en antropología y él decía que el deporte no era tan accesible a las personas, que el deporte hasta cierto punto era elitista. Y sí es cierto, pero
conforme va pasando el tiempo se va haciendo más accesible a las personas. Antes los gimnasios eran cuotas de lo que hoy serían 5,000 pesos, 6,000, 7,000, 15,000 y ya tenemos opciones que son más accesibles y que te dan un buen servicio que está cerca de tu casa. El tema de entrenadores siempre ha sido algo como una debilidad o un área de oportunidad de los gimnasios, pero dentro de todas las instalaciones pues son de calidad. Hace también 4 años estaba revisando los datos de industrias de fitness, principalmente de una cadena cuyo logo es amarillo y negro, que es muy popular y que es brasileña, que se ha implantado en México que ha sido muy exitosa y que creció horrores, ¿no? Y que uno esperaría que durante la pandemia pues hubiera cerrado ciertas sucursales, pero la realidad es que no. La realidad es que en datos de Forbes tuvo muchas ganancias, o sea, la gente seguía pagando su inscripción o su mensualidad y aunque no fuera a entrenar, ¿no? Y este también es uno de los negocios del fitness. ¿Cuántas veces empieza el año? Todos queremos ir al gimnasio, queremos como este propósito de año nuevo y te ponen la promoción de paga el año completo y te hacemos el 50% de descuento y vamos y lo pagamos. ¿Saben cuántas personas pasan el primer mes? Ese es uno de las estrategias de ganar dinero de los gimnasios, ¿no? Págame mucho, yo te hago un descuento considerable, pero yo sé que no vas a venir. Y en pandemia COVID, esta cadena de gimnasios tuvo una ganancia más o menos de 304 millones de euros y una pérdida de más o menos 100 millones de euros. Entonces, de todas formas, hubo ganancia. Y para este año estiman un crecimiento del 25%. O sea, todavía es más el acceso que podemos tener, aunque sigue siendo un poco costoso el tema de pagar el gimnasio, pagar el entrenador, pagar el nutriólogo, si es que lo queremos hacer de una forma pues más estructurada y más científica. También han aparecido estas aplicaciones que te diseñan o te dicen que te van a diseñar como tu plan de entrenamiento o tu plan de nutrición, ¿no? Automáticamente. Y concuerdo con todos los ponentes en que no puedes hacer una recomendación nada más al aire. Estas aplicaciones lo que te preguntan es sexo, edad, cuál es tu objetivo, peso, y con eso te dan la recomendación. Hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta. Y también recomendación, si van a empezar un plan de alimentación, un plan de entrenamiento, su nutriólogo y su entrenador tienen que estar estrechamente en comunicación. Tienen que estar continuamente intercambiando los avances que uno está viendo con el otro para que tengan sinergia, porque siempre tiene que ir a la par. Si su entrenador les da una rutina con tantos días que les demanda tantas calorías, el nutriólogo tiene que tener eso en cuenta para hacer sus cálculos y hacer su recomendación de alimentación. Igual si se quiere hacer alguna recomendación de suplementos o cualquiera de estas cosas como adicionales, el nutriólogo lo tiene que saber, porque a veces los suplementos también tienen otros macronutrientes que pueden estar alterando el resultado total de las calorías o el objetivo en general. Entonces, estas son como las recomendaciones que quiero compartirles y que en medida de lo posible y de la economía, porque el tema inflación y de economía es difícil, traten de hacer su entrenamiento y su dieta de nutrición lo más accesible posible. No se necesita ir al gimnasio más caro o comer salmón o comer sal del Himalaya. Hay opciones que son accesibles y que nos pueden ayudar como a esta parte de tener una vida más sana. Muchas gracias, Sergio. Sí, completamente de acuerdo con todo. Es bien importante y me vino a la mente porque yo era usuario de dicho gimnasio y precisamente durante la pandemia pues fue esa idea de, bueno, ¿y por qué lo voy a estar pagando, no? Y la cantidad de promociones que te lanzaban con tal de que no te fueras, pero bueno, ahí también hay que tener temple. Muchas gracias, Sergio. Y ahora sí vamos a platicar tanto con Tania como con Arturo sobre esta obligación o, pues sí, este sentimiento, ¿no?, de solidarización por parte de las instituciones con el público. Me gustaría comenzar con Tania sobre la obligación institucional de poder brindar herramientas
que ayuden a tomar las decisiones informadas. Sí, justo. O sea, creo que le acabas de dar en el punto, ¿no? No se trata, insisto, de solamente dar información, sino desarrollar ese pensamiento crítico con las personas, ¿no? Evidentemente, hacerlo desde diferentes perspectivas, porque también si consideramos como instituciones tenemos públicos amplios, ¿no? Diferentes personas de diferentes localidades, con diferentes contextos, y bajo esas circunstancias hay que tener muchas cosas en cuenta y en consideración. Por ejemplo, algo que hemos tratado de hacer también ha sido la desmitificación de alimentos. Por ejemplo, seguramente si yo les digo, piensen en si alguien está en dieta, que todos tenemos una dieta, ¿no? Pero si está en un plan, seguramente si ustedes quieran hacer lo que comúnmente conocemos como dieta, podríamos pensar, no puedo comer tacos, no puedo comer hamburguesas, ¿no? Y esos alimentos están prohibidísimos. Si nosotros nos podemos analizar, tienen todos los 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que todo el mundo hace el Día Internacional del Taco, el Día Internacional de la Hamburguesa, realmente lo que buscamos es decir, oye, ese alimento lo podemos consumir, puede ser parte de nuestra dieta, pero evidentemente si tiene una mayor cantidad de calorías, ¿no? Pero entonces, si lo consumimos, bueno, al rato ya comiste suficientes carbohidratos, podemos hacer ese balance, ¿no? Entonces, generar un contenido que hable de esas cosas, te puedes comer una hamburguesa, pero si lo acompañas con 5 refrescos o te comes 4 hamburguesas, pues ya te estás excediendo, ¿no? Generar esos contenidos, desmitificar desde esa parte, porque por supuesto, cuando queremos hacer un plan de alimentación, ay no, estoy oliendo los tacos allá o estoy oliendo la carne y lo primero que voy a hacer es, lo voy a dejar porque se me antojó, ¿no? Y si quitamos como esta desmitificación, probablemente sea más sencillo que la gente entienda que, o que comprendamos todos, que en ese sentido no está mal comer una cosa, pero no sentirme culpable por hacerlo, ¿no? Luego, por otro lado, creo que también en ese sentido tenemos que no ser ofensivos. ¿A quiénes de ustedes les gusta que en las redes sociales o en donde sea les digamos, ay, qué zorrillo eres, ¿por qué comiste eso? ¿O por qué hiciste? Por supuesto que no, ¿no? Y entonces, en ese sentido también tenemos que generar ambientes de confianza, brindar esa información, esa parte crítica a la gente y que se sienta que la información sí es para ellos, pero por supuesto que no se sientan agraviados en ese sentido. ¿A quién le gusta, no? Y por supuesto también las redes, no solamente, y la divulgación de la ciencia en general, creo que no solo es brindar información, sino también cautivar, motivar, inspirar, detonar curiosidades, dar estas herramientas, y creo que eso es también parte de lo que tenemos que hacer en las redes sociales, evitar perpetuar estos estereotipos de los que hablábamos, porque en las redes hay muchos, y entonces evitemos esos estereotipos. Y también, por supuesto, rescatar muchos de la parte de la alimentación que hay en México, ¿no? También hemos trabajado, por ejemplo, con el Día Nacional del Amaranto, que es un alimento excepcional, ¿no? Y que no necesariamente para esta vida fitness de la que hemos estado tanto hablando, no necesariamente necesitas comer avena y salmón todo el tiempo, ¿no? Hay otro tipo de proteínas, hay otro tipo de alimentos que también son súper nutritivos, los quelites, la dieta mexicana en ese sentido también es muy rica y podemos rescatarlos, ¿no? Y por supuesto también trabajar con temas de salud mental. No podemos apelar solamente por tener un cuerpo sano, ¿no? Y dejando la salud mental de lado, que van trabajando. Entonces, por supuesto, hacer esto a lo largo, en un solo contenido de redes es imposible, ¿no? Pero más bien en el discurso de nuestras redes sociales constantemente estarlo metiendo, temas de salud mental, temas de alimentación, temas de absolutamente todo, es lo que hemos estado tratando de trabajar. Muchas gracias, Tania. Sí, bueno, recordar que la salud tiene 3 pilares, ¿no? La salud mental, precisamente, la salud física y la salud social, perdón. Entonces, bueno, no descuidar ninguno de este
triángulo, ¿no? Tan perfecto, porque apenas le movemos algo a una de estas partes y bueno, ahí hay un desbalance. Muchas gracias, Tania. Y ahora sí me gustaría ir con Arturo para que nos platique acerca de la alfabetización informacional y mediática dentro de los libros de texto gratuito. Importante nuevamente retomar algunas de las cosas que dicen los colegas para aterrizarla en el libro de texto, ¿no? Primero yo celebro que haya padres en este espacio. Parece algo extraordinario porque justo las horas pantalla que pasan los jóvenes o que pasamos todas y todos en la pantalla sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de formación para desarrollar ese criterio para filtrar lo que realmente es cierto o no, vamos a evitar que nuestros jóvenes cometan estos errores asociados a luego trastornos alimenticios, ¿no? Que ya los expertos, no voy a entrar en tema de los expertos, pero como profesor lo vemos a diario, ¿no? O sea, bueno, vemos casos de bulimia, vemos casos de anorexia, asociado incluso también por este consumo excesivo de contenido que te lleva a esa estandarización, ¿no? Que principalmente tiene que ver con la presión social, con el parecer más guapo o guapa ante un chico o una chica en la prepa, en la secu, y eso por supuesto hace que yo me someta a mi cuerpo a una serie de presiones en las que sencillamente no tengo que tenerlo. Y por otro lado, nos damos cuenta que todos estos elementos vinculados a la fake news nos procuran es vender un estatus que no tenemos. Porque en esta cadena de gimnasios que hacías referencia, no eres uno más, eres un socio. Porque así te llama, es un club. Y al ser un club, crees tú entonces emocionalmente que tienes cierto estatus, ¿no? Y entonces, vivas donde vivas en la colonia que vivas, pero si estás en ese gimnasio o en esa cadena, ya tienes un estatus o crees tener un estatus al que sencillamente pues no perteneces. Y perdón que revise acá, pero es que tengo algunas notas justo de lo que hablábamos con los compañeros. Y esa industria del fitness no está asociada solo con los fitness, sino que está asociada con otra serie de industrias, ¿no? La industria textil, porque vas a ir al gimnasio y no puedes ir con un jean y no puedes ir con unos guaraches. Tienes que ir con unos Nike, porque si no vas con unos Nikes, no estás al nivel, no estás al estatus, ¿no? Y ese estatus, ¿no? Fíjense cómo estamos hablando belleza, estamos hablando de ese status quo que parece que pretendemos tener y asociado a eso también a lo alimentario, ¿no? Porque entonces, bueno, tenemos que consumir la sal del Himalaya y tenemos que consumir la tortilla del nopal, pero del desierto, de Sonora, de porque o si no, irrumpí con el régimen alimenticio que tengo, ¿no? Entonces, fíjense, toda una serie de elementos asociados hacia principalmente lo social. Y esos elementos, por supuesto, sociales, se aterrizan hoy día o se hacen más populares en las redes sociales porque los medios de comunicación tradicionales, como los conocemos, radio, televisión, incluso la prensa escrita, perdieron credibilidad. Perdieron credibilidad y perdieron audiencias. Y al perder audiencias, entonces necesito irme hacia una población más vulnerable psicológicamente para yo promover entonces una serie de noticias, una serie de eventos, una serie de productos que sin lugar a duda van a hacer que se consuman. Entonces ya, por ejemplo, quizás ninguno de estos jóvenes que están acá sabrán quién es el periodista López Dóriga, por ejemplo, por decir alguno, pero si no lo vemos, si lo vemos en una red social, sí sabemos quién es. 30 segundos. Ok, pero si
En la televisión quizás no lo vemos porque es un espacio que ya perdió credibilidad, pero lo vemos en una red y allí sí sabemos quién es. Todo esto lo asociamos a que necesitamos desarrollar pensamiento crítico. Pudiera parecer muy fácil decirlo, pero en la medida que nosotros nos acerquemos a la lectura crítica, a la lectura real, al análisis crítico de medios, y eso implica en poder decir que hay libros, hay literatura, hay bibliotecas, pero también hay libro digital, porque esta generación quizás no se acerca al libro físico, se acerca al libro digital. Y entonces el libro de texto, como lo hemos conocido históricamente y que sus padres y sus abuelos fueron formados por han sido un pilar fundamental para poder mostrar información conceptual que puede ayudar a establecer algunos criterios, no de verdades, porque eso es un tema importante. Aquí no se trata de que es cierto o que es falso, sino que se ajusta más a la realidad de nuestros contextos, de nuestra salud, y sobre todo, principalmente en el caso específico de la nutrición, de nuestros cuerpos y de nuestra propia vida, que creo que es hacia donde tenemos que estar, ¿no? Como con muchísima, no está en juego que tengas el cuerpo bonito o no, está en juego nuestra propia vida. Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental que nosotros tenemos que considerar y que el libro de texto procura justo esa defensa de la vida en virtud de que la información, que el contenido que está allí está realizado por expertos y no por opinadores que quieren que ustedes vayan hacia algún lugar específico en su trayecto de vida. Exacto, muchas gracias, maestro. Sí, tal cual, ahí no, los editores no son influencers, no, porque también recordar que los seguidores se pueden comprar. Entonces, si de pronto vemos una cuenta literalmente con millones, pues nada nos garantiza, que incluso ya hay páginas donde puedes ver qué tanto porcentaje son seguidores de verdad y qué tanto son comprados, y ahí es donde dices, bueno, o sea, finalmente es influencer, pero porque se compró ese estatus, ¿no? Muchas gracias, maestro. En esta última ronda tendremos únicamente 2 minutos para cerrar. Sí, yo sé que es muy poquito, pero es que ya también tenemos preguntas en redes sociales y recordar que también vamos a tener preguntas acá, entonces, bueno, seguramente servirá para nutrir las ideas. Es última ronda, entonces vamos a comenzar con Sergio. Y tienes un reto muy interesante porque es explicarnos en solo 2 minutos cómo se diseña una rutina de entrenamiento basada en evidencia. El desarrollo de la rutina, o sea, diseñarla es complicado, o sea, sí tiene varias, vamos a llamarlo variables, valga la redundancia, que hay que tomar en cuenta, pero lo que sí les puedo compartir es que hay 3 principios básicos que siempre tienen que tener en la mente para cuando vayan con alguien que les va a dar una rutina. Es el principio de especificidad, sobrecarga y variación. ¿Qué es la especificidad? Que a donde yo quiero llegar como deportista, mi entrenador me vaya llevando. Y todos partimos de un punto diferente, ¿no? Hay personas que tenemos un porcentaje de masa muscular más bajo, más alto, un porcentaje de grasa más alto, más bajo, etcétera. Y yo quiero tener un cuerpo o quiero llegar a un cierto punto específico. Entonces, no se vale que tratemos de homologar como una fórmula o una receta mágica las rutinas de entrenamiento, ¿no? Entonces, tiene que ser muy específico. La sobrecarga tiene que ver con que el estímulo siempre sea mayor. O sea, si queremos que el músculo progrese, se tiene que adaptar y entonces tenemos que ir progresivamente aumentando cargas, aumentando cargas, aumentando cargas. Si el entrenador siempre les pone la misma carga durante 2 meses, entonces ahí como que hay un punto rojo. Otro punto muy interesante es la variación. La sobrecarga se puede influenciar por modificaciones en la selección de ejercicios, la frecuencia, el intervalo de descanso. El intervalo de descanso es muy importante también cuando les prescriban un entrenamiento deportivo, les tienen que especificar cuántos segundos o minutos tienen que descansar, la velocidad del movimiento y el volumen de entrenamiento, o sea, cuántas veces vas a entrenar a lo largo de la semana. Y eso también es muy importante porque muchas personas cuando empezamos a entrenar pensamos que para tener buenos resultados tenemos que ir 6 o 7 o todos los días al gimnasio, ¿no?
y dependiendo de nuestro nivel como deportistas se va dosificando todas estas variables. A lo mejor ya al principio estamos en adaptación anatómica y vamos 3 o 4 veces al gimnasio con una rutina de cuerpo completo, después nos pasamos a hipertrofia. En hipertrofia, dependiendo también de nuestro nivel, podremos ir 4, 5 veces, hacer tantas sesiones de entrenamiento cardiovascular, etcétera. O sea, cada una de las fases de entrenamiento deportivo tienen sus propias variables, su propio según dependiendo de la persona, etcétera. Y ya para terminar, información, una editorial que tiene mi confianza, que se especializa en temas de entrenamiento deportivo, es Paidotribo. Si lo quieren buscar, es muy buena, es científica y para empezar a cultivar este pensamiento crítico. Muchas gracias. Sergio, ¿nos podrías repetir el nombre por si...? Paidotribo. Vale, muchas gracias. Saúl, nos vamos contigo en esta última ronda. ¿Cuáles son las tendencias dietéticas actuales y cuál crees tú que es el futuro de la nutrición? Bueno, ahora cada vez más se está poniendo el foco en la microbiota intestinal, que para mí es uno de los puntos clave y que puede ser responsable de las diferencias en cuanto a respuesta a alimentos y nutrientes entre la población. Y luego se está poniendo también cada vez más interés en los análisis genéticos, en tema de nutrigenética y nutrigenómica. ¿Qué pasa? Tanto la microbiota como la nutrigenética y nutrigenómica son 3 campos que están todavía poco desarrollados. Es decir, hay bastante investigación al respecto, cada vez se sabe más, pero van a explotar en los próximos años. De momento nos falta un poquito de tecnología y un poquito de conocimiento para saber aplicarlos de forma correcta a nuestra práctica clínica y ámbito diario. Hay que tener cuidado con esto porque circulan también fake news al respecto e incluso laboratorios que ofrecen pues, un análisis genético y a partir de ahí detectar pues, qué alimentos sientan bien o cuáles mal, y de momento no tenemos los conocimientos para ello, pero es probable que en los próximos 5 o 10 años esto evolucione mucho y a partir de aquí se pueda hacer una nutrición completamente individualizada y personalizada a cada paciente, que desde luego sería lo ideal para sacarles el máximo partido. Muchas gracias, Saúl. Miriam, ¿cómo diferenciar a todo esto información verdadera de fake news? Bueno, bien, como yo comenté en la participación anterior, bueno, siempre desconfíen de aquella información que les va a otorgar, digamos, un resultado inmediato, ¿ok? Porque eso no va a suceder. Recuerden que, bueno, tenemos que pasar por un principio metabólico y sobre todo que esta información siempre sea viral. Si ustedes ven una información que sea viral, seguramente tiene una connotación falsa. ¿Ok? Porque, bueno, regularmente cuando se descubre un superfood, que también se puso muy de moda, se le atribuían, por ejemplo, propiedades extraordinarias, por ejemplo, a ciertas verduras o ciertas frutas, entonces la gente se abocaba a comprar específicamente esos ingredientes y obviamente la industria que se dedica a hacer este tipo de productos pues creció exponencialmente, ¿no? E igualmente creció exponencialmente la industria de los suplementos gracias a utilizar la palabra súper. Entonces, si ustedes hacen una comparación bioquímica de diferentes alimentos, no necesitan comprar alimentos caros ni raros, ni que crezcan en el Himalaya, en Rusia, en tal parte, porque lo que nosotros podemos consumir en nuestra dieta habitual, en lo que está en nuestro país, eso mismo va a otorgarles a ustedes todos los nutrientes necesarios. Es decir, por ejemplo, rescatando lo que decía Tania, por ejemplo, la dieta de la milpa es una dieta muy enriquecedora porque tenemos muchos alimentos que son parte del mexicano y que cuando hacemos nosotros ese análisis bioquímico nos damos cuenta que tiene una gran cantidad de nutrientes que son específicamente para la salud. Entonces, digamos, cerrando esta participación, desconfíen de una noticia viral, de noticias que tengan palabras en superlativo, desconfíen de eso. Y sobre todo también revisen a quién o quién proporciona esa información, porque regularmente está patrocinada. Entonces, cuando ustedes vean algún artículo que parece ser científico con una metodología, al final puede ser que esté patrocinado por alguien. Entonces, ahí ya la información ya está sesgada. Y bueno, también les sugiero que cuando vayan a consultar con un profesional de la salud, sobre todo si van a empezar a realizar un plan de alimentación, pues revisen cuál es, digamos, el expertise de esa persona, cuál es su experiencia, si está calificado, si tiene una cédula profesional, porque ahora existe algo que se llama intrusismo profesional. Es decir, ahora ya todos podemos dar dietas, ya todos pueden dar planes de alimentación, planes de entrenamiento, y muchas veces perdemos el objetivo principal, que es la salud.
Muchísimas gracias, maestra. Y cerramos con las áreas de oportunidad, tanto en redes sociales como gracias a los libros de texto gratuito. Me gustaría comenzar contigo, Arturo. Creo que vamos a continuar promoviendo la cultura de la formación en información, ¿no? Debemos estar formados para en los libros de texto y en cualquier tipo de soporte, además, ¿no? Por supuesto, yo vengo de la Secretaría de Educación Pública, pero me corresponde además fomentar la lectura. O sea, debemos irnos a leer y cualquier tipo de información con basamento científico, por supuesto, y considero que el libro de texto es ese espacio. Primero, es gratuito, pero no solo por su carácter de gratuidad, sino porque el contenido que tiene es un contenido que está curado, ¿no? Desde el punto de vista de la información, tiene una curaduría de expertos, está realizado además por expertos que puede ayudarnos a la formación permanente. Y adicionalmente a el libro de texto, poder entonces visitar espacios que probablemente puedan estar olvidados, sobre todo por los jóvenes. Las bibliotecas, por ejemplo, este propio espacio como un museo es un espacio de formación también y poder entonces ir desarrollando progresivamente ese gusto. O sea, yo creo que tiene que ver un poco con el criterio de que lo vamos a ir desarrollando progresivamente. No es porque les digamos que todo está en el libro, van a tener el libro como la Biblia o van a tener el TikTok como la Biblia, ¿no? Entonces, pero bueno, es ir haciendo el criterio. Vayan ustedes, jóvenes, desarrollando su propio criterio y vayan padres acompañando ese criterio. Vayan ustedes, padres, acompañando ese criterio en esos procesos de formación de las nuevas ciudadanías. Las nuevas ciudadanías sí están en las redes sociales, porque todos estamos. Las nuevas ciudadanías estamos en las redes sociales, no es algo que estamos satanizando, ni estamos satanizando el uso de cualquiera de estas, solamente que estamos invitándoles al uso responsable y crítico de estas, pero no solamente al uso de estas, sino a la información que genera y que produce, y aunque ustedes no lo crean, hay grandes laboratorios de marketing, de producción de contenido, que mientras nosotros estamos aquí discutiendo un poco para deconstruir lo que está ocurriendo, hay gente que está escribiendo para satisfacer algunas de las necesidades aspiracionales que creemos que tenemos. Muchas gracias, maestro. Y también está el otro lado, ¿no? Las redes sociales, que al contrario luchamos porque no suceda esto. Tania. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es justamente cómo en un medio en el que, decía hace rato, es de entretenimiento, en el que hay un montón de fake news, cómo entrar en el gusto del público a partir de entender que la gente entra a entretenerse, que entra a satisfacer un montón de cosas, cómo con eso yo puedo construir un mensaje para compartir información, para generar un pensamiento crítico. Yo creo que el gran reto está ahí. Y, por ejemplo, creo que también, lo he comentado mucho tengo chicos de servicio social que generan contenidos y ellos perfectamente mantienen vivas a las redes sociales en ese sentido, porque son el público al que le queremos llegar, ¿no? Entonces, por lo general, son un excelente termómetro en que dice, si les soltamos tal planteamiento y ellos hacen cara como de qué flojera, no le vamos a llegar a ese público, ¿no? Entonces, seguramente entender a los chicos que vienen, ¿no? A volvernos tiktokeros, y como una información que hace rato comentaba la maestra, como una información que sea verídica o que esté revisada o que esté curada puede también volverse viral, ¿no? Creo que en ese sentido, y llegar a mucha más gente, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Y creo que también eso con otras áreas de oportunidad, no solo el que te vean, sino también que respetes otras cuestiones. Por ejemplo, los saberes, que hace rato lo hablábamos. Tenemos, por ejemplo, una colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas
para generar contenidos en particular, ¿no? O también tenemos una colaboración con la Secretaría de Educación Pública, pero considerando que esas infografías llegan a un montón de gente y no solamente el público de Ciudad de México o no solamente el público que tiene acceso a un celular, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a toda esa gente? Y también, por supuesto, con una perspectiva de género, ¿no? Que evitemos discriminación en muchos sentidos, ¿no? Entonces, retos en redes sociales hay muchísimos. Muchas gracias, Tania, que además se siente muy bonito, ¿no? Cuando un contenido con información validada se hace viral, o sea, es cuando dices, lo logré, ¿no? Y tenemos tiempo, unos minutitos para preguntas y respuestas, y quisiera comenzar con el auditorio. Si alguien tiene alguna, por favor, levante la mano y me acerco gustoso. Allá tienen un micrófono. ¿No? Ahí. Ok, bueno, entonces vámonos con redes sociales que nos están canalizando. Y acá pregunta Julio, ¿cómo podemos hacer que personas obsesionadas con las fake news abandonen las mentiras? ¿Quién se avienta, maestro? Uy, qué difícil. La gente tiene que leer. O sea, mi invitación es, o sea, eso lo abandonas en la medida que vas desarrollando tu propio criterio y vas además teniendo las habilidades informacionales para ver de manera crítica la información. Son habilidades del uso ético, del uso científico, de la información, ¿no? En la medida que más nos preparemos, en la medida que más nos formemos, vamos a abandonar primero esa obsesión y segundo, vamos a comenzar entonces a generar nosotros nuestras propias verdades con base en el tema específico que estamos hablando, a nuestras propias necesidades, a nuestros propios intereses y sobre todo en el entendimiento que nuestros cuerpos son tan diversos que son únicos y que no podemos entonces irnos a como una receta de cocina, creer que mañana voy a tener el cuerpo X o Y de tal o cual persona. Porque siempre a mí este tema de las redes sociales, que además es un tema tan apasionante, me encantaría siempre ver estas personas, como ustedes lo mencionaban, que tienen 50, 60, 70 millones de seguidores. Yo no tengo ninguno, tengo estudiantes. Y entonces mis maestros son mis influencers más importantes. Y los libros, los autores que conozco, con los que he leído, con los que he conversado, porque también cuando leemos conversamos, ese autor para mí es un influencer extraordinario. Y en esas verdades sí procuro entonces no creer ciegamente, sino me procuro interactuar con ellas para generar las mías, ¿no? Entonces creo que los que estamos acá, que ejercemos labores de servicio, porque al final tanto las colegas nutriólogas, el colega también que está en el área de la nutrición y de la preparación física, al final nos convertimos en influencers sin seguidores, pero con evidencia científica, ¿verdad? O sea, con evidencia científica, ¿no? Y con base a los estudios y con esos estudios entonces poder sí ayudar a las personas a las que nos corresponde, a las que nos buscan, a las que van al libro de texto, a las que van a las consultas con las colegas, a las que ven los posts o el contenido del área de divulgación científica UNAM. O sea, yo creo que eso también estamos haciendo un trabajo importante. Lastimosamente no estamos en red, ¿no? Deberíamos estar en red. O sea, toda la gente que está haciendo esto es verdaderamente hacia donde debemos crear redes para acabar con las mentiras, para acabar con las fakes.
Muchas gracias, que precisamente, bueno, nada más es como la esencia de la fiesta, ¿no? De las ciencias y las humanidades, poder crear estos espacios donde distintas disciplinas se unen para abordar un mismo tema y encontrar esta red, ¿no? Como bien lo menciona. Adelante, Sergio. Sí, me gustaría compartir mi experiencia con respecto al punto. A mí en varias ocasiones han llegado deportistas que ya han tenido experiencia con entrenadores o con nutriólogos y que llegan y me dicen, es que llevo 3 o 4 años tratando de obtener este cuerpo. Ah, ok, ¿y qué has hecho? Me han puesto cetogénica, me han matado en el gimnasio, me han dicho que coma, que use, que compre, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos el entrenamiento y a los 2 meses me dicen, es que no veo resultados. Ok, vamos a hacer una intervención para la motivación. ¿Cuáles son los resultados que tú esperas obtener o en cuánto tiempo tú esperas obtener un cuerpo específico, ¿no? O lo que buscamos. 6 meses. 6 meses quiero estar como Schwarzenegger. Y es como, oye, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento nos penetra esta idea en nuestra cabeza de que podemos obtener un cuerpo así en 3 meses, ¿no? O que cualquier persona lo podemos obtener. Entonces lo que hago con ellos es, ok, esta es tu idea, estos hay que desmitificar, podemos lograr a tal punto, estos son los pasos que tenemos que llevar y si no me crees a mí, estas son las fuentes bibliográficas, por favor revísalas y ya que las hayan revisado volvemos a platicar cómo lo viste, cambió tu forma de ver cuál es el camino que debemos de seguir, cambió tu objetivo y entonces como que vamos trabajando poco a poco en mantener esta motivación porque de pronto no obtener el resultado que quieres o que piensas que puedes tener te desmotiva y lo abandonas y replanteas tus objetivos. Esto es lo que en mi experiencia ha sucedido. Muchas gracias, Sergio. Y tenemos también una pregunta en redes sociales que va para la maestra que dice, ¿cómo se ve reflejada la mala información con los trastornos de conducta alimentaria? ¿Y cómo sabes que tu dieta junto con el entrenamiento está siendo relativamente bueno? Que creo que ahorita ya se explicó un poquito con Sergio. Entonces, el tema de los trastornos de conducta alimentaria, ¿cómo se complementa? Bueno, más bien, ¿cómo es el efecto de las fake news con los trastornos? Bueno, esta pregunta la verdad es que es muy compleja. Bueno, porque regularmente cuando ustedes o cualquier persona, está en una situación también de vulnerabilidad emocional, pues recurrentemente vamos a diferentes influencers que se ven de cierta manera. Por lo regular, nosotros siempre vamos a buscar a quién seguir y sobre todo vamos a buscar a un ideal. Entonces, si ustedes revisan a muchos influencers, se van a dar cuenta que tienen unos cuerpos irreales, ¿no? Tienen una característica muy específica, incluso ni siquiera son de nuestro país, o sea, no tenemos esas mismas características, entonces siempre estamos en una cuestión aspiracional. Entonces, en ese término, en una persona, en un adolescente que tendría, en este caso, está formando nuevos hábitos, está buscando su identidad, pues es presa fácil de las fake news. Entonces, si están buscando, por ejemplo, un ideal con un cuerpo espectacular, como dice el profesor, pues regularmente sí puede caer en una depresión o en un estado de depresión porque no está alcanzando lo que él cree que debe de ser. Entonces, las fake news sí promueven todo esto, porque finalmente también cuando uno ve una información, por ejemplo, en alguna red en específica, siempre ven dietas ideales con alimentos muy bonitos, las recetas se ven espectaculares, la ropa que usan también es muy llamativa. Entonces, si tú también estás en un estado en el cual a lo mejor no tienes esas posibilidades económicas incluso para adquirir estos productos, pues te va a llegar hasta el fondo, ¿no? Y sobre todo en una población vulnerable. Entonces, en este caso yo siempre sugiero que estén al pendiente también de sus hijos, que vean que están revisando sus hijos también en redes, hablar con ellos, porque yo he platicado con muchos adolescentes y muchas veces el TikTok viene siendo el que está educando actualmente a los adolescentes. Y muchas veces a mí como nutrióloga me ha tocado atender a adolescentes donde me hacen preguntas que han visto en TikTok y que realmente son totalmente disparatadas, nada que tenga que ver con lo científico. Entonces sí es necesario que los papás también de alguna manera estén involucrados con sus hijos, que platiquen con ellos, que también revisen lo que están observando sus hijos, platicar con ellos y en ese sentido también, como dice el profesor, fomentar la educación.
La educación en el sentido de que el nutriólogo podemos hacer una intervención, pero esa intervención no solamente se queda en hacer un plan de alimentación y que el paciente se vaya a su casa. O sea, es un trabajo que se tiene que hacer posteriormente con el adolescente, el paciente y con los papás o con el adulto para que también vaya teniendo una educación formal en la nutrición. Entonces, yo creo que de esa forma podemos ir, digamos, minimizando ese impacto, pero es muy fuerte porque a través de todo esto que hemos visto, sí se han aumentado los trastornos de la alimentación por ese sentido. Entonces, no dejar solos a los chicos y sobre todo ver esa información. Muchas gracias, maestra. También comentarles en redes y en el público, por si les interesa este tema, el día de ayer tuvimos una plática llamada Más allá del espejo, que precisamente se trata de los trastornos de conducta alimentaria. Por si les interesa, se den una vuelta. Se transmitió por Museo de la Luz, por Facebook Live de Museo de la Luz. Entonces, bueno, ahí lo van a poder encontrar. No sé si en el público alguien tenga alguna última inquietud. Ok, ¿no? Bueno, entonces tenemos un par de preguntas más en redes, sin embargo estas son específicas para el profesor Sergio. Me gustaría que te quedaras un ratito, si puedes, con nosotros para contestarles directo en redes, porque ya estamos por comenzar ahora a la 1 de la tarde con la siguiente plática. Entonces, bueno, pues nada, darles las gracias a todas las personas que vinieron, a quienes se conectaron en redes, agradecerles mucho este tiempo y más bien, invitarles a que ahora seamos influencers de la ciencia y del conocimiento, que todo esto que hemos aprendido vayamos y lo contemos, ¿no? Con toda esta información por parte de Divulgación de la Ciencia UNAM, y así comencemos a despertar esas semillitas, ¿no? Que quién sabe, a lo mejor se crea una cadena, que es lo que buscamos, ¿no? Que finalmente el conocimiento se vaya esparciendo, y pues sería un honor para nosotras, para nosotros, que nos puedan ayudar compartiendo esta información. Muchas gracias por habernos acompañado.